Bueno, ahora vamos a hablar de el hook useRef. Aquí hemos definido un componente funcional que tiene un input en el cual podemos introducir información y vemos que la información que metemos en el input se refleja en la parte baja de la pantalla porque estamos haciendo uso de un state denominado name y a cada cambio del input almacenamos esta información en el state y lo mostramos en pantalla. Imaginemos que queremos saber el número de veces que se renderiza este componente. Entonces, para hacer esto, lo primero que se nos viene a la cabeza es hacer uso de un contador. Y para hacer uso de un contador recurrimos al useState. Entonces aquí queremos mostrar el número de renderizados del componente. Para ello creamos un state denominado renderCount con su método de actualización. Lo inicializamos a 0 y recurrimos al hook useEffect. El useEffect se va a ejecutar en cada renderizado del componente porque no estamos haciendo uso del array de dependencias del segundo parámetro que se le puede pasar a useEffect, pues para decir que solo se renderice una vez o que solo se renderice en función del cambio de algún valor, de alguna constante o una variable. Aquí dentro de useEffect llamamos al método de actualización del state y le sumamos una unidad en cada renderizado. Y aquí en el div reflejamos el state para que se muestre en pantalla. Y ahora guardamos los cambios. ¿Qué está sucediendo? Pues que el state se está actualizando a cada momento en una unidad. ¿Qué está sucediendo aquí? Aquí lo que sucede es que cuando en un componente funcional actualizamos el valor de un state, esto lo que provoca es un nuevo renderizado del componente funcional. Y en este caso, como useEffect se va a ejecutar a cada renderizado del componente, va a ejecutar de nuevo la actualización del state, con lo cual se provoca de nuevo un renderizado y bueno, entramos en un loop infinito tal y como estamos viendo aquí. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, para evitar esto podemos recurrir a las referencias. Las referencias actúan igual que un state, almacenan un valor, persisten un valor, en este caso de un contador, pero lo que sucede al contrario que con los states es que al actualizar el valor de la referencia no provoca un nuevo renderizado del componente funcional como está sucediendo con el state. Para ello, lo que vamos a cambiar aquí es el useState por useRef. Estamos creando una referencia renderCount. useRef lo que nos va a devolver es un objeto que va a contener la property current y el valor 0. Estamos inicializando la referencia a 0. Entonces dentro de la constante renderCount va a existir este objeto. Entonces en el useEffect accedemos a la referencia y a su property current y de nuevo accediendo a este valor de current le añadimos una unidad por cada renderizado del componente. Actualizamos aquí renderCount current y ahora hemos guardado los cambios que en principio se ha renderizado 0 veces. Si introducimos un valor en el input, pues 1, 2, 3, 4, entonces ahora vemos que está funcionando correctamente. Entonces esto lo conseguimos con las referencias. Habitualmente relacionamos el uso de useRef de las referencias con referencias a elementos del HTML para manipular el DOM, pero no es el único uso que tiene useRef. useRef tiene este uso que estamos viendo y yo creo que incluso tiene muchísimo más valor que el que se le da para referenciar elementos dentro del DOM, del HTML. Vamos a ver un ejemplo. Aquí en el input tiene el atributo ref, los elementos de HTML tienen este atributo. Creamos haciendo uso del hook useRef inputRef y aquí apuntamos a este input con el useRef que hemos creado ahora mismo con inputRef. Creamos un botón con el texto focus y al realizar un clic en el botón el evento onClick responde con el método focus
Aquí creamos una función focus. Bueno, si en un principio analizamos el contenido de esta referencia input_ref que está apuntando al input que vemos aquí, aquí podemos ver cómo apunta el input. Si lo definimos de esta forma, vemos más claramente el elemento al que está apuntando. Aquí tenemos el input. Y bueno, si aquí en la referencia input_ref_current hacemos uso del método focus, al realizar un clic en el botón vemos que el foco se posiciona en el input. Bueno, estamos viendo que con las referencias es muy fácil acceder a los elementos del HTML, acceder a los elementos del DOM, y por esta facilidad es lo que provoca que mucha gente abuse de la utilización de las referencias. Por ejemplo, se tiende muchas veces a manipular el valor de los elementos del HTML de esta forma, haciendo uso de las referencias. Esto no es algo aconsejable. Aquí vemos que estamos manipulando el valor del input, pero al mismo tiempo vemos que MyNameIs, que apunta al state, no está siendo actualizado. Es mejor centrarse en que React con los states pues haga estas modificaciones y no manipular de esta forma el DOM directamente. Incluso a veces vemos que hay gente que con las referencias pues se le añade elementos al HTML y operaciones de este tipo que se hace con la programación de Vanilla JavaScript, que es programación imperativa. Con React hablamos de programación declarativa y esto de manipular el DOM así directamente hay que evitarlo en la medida de lo posible. Entonces las referencias son útiles para apuntar, como en este caso, a un input y que adquiera el foco, o bueno, como vimos previamente, para persistir información y no provocar que ante los cambios de esta información de las referencias renderice de nuevo el componente. Otros de los usos que le podemos dar a las referencias es almacenar el valor previo de un state. Aquí creamos la referencia prepName, eliminamos este valor, inicializamos a string y haciendo uso de useFet, cuando cambie el state name, pues aquí almacenamos en la referencia el valor antiguo, el valor previo del state. Esto lo podríamos hacer con useState, con el manejo de un state, pero entraríamos en el problema de que provocan renderizados. Eliminamos el botón y aquí añadimos este texto: My name is name, I'm used to be prepName current. Primeramente hacemos lectura en name del valor del state y en prepName current el valor previo. Y ahora aquí escribimos A, B, C. A cada vez que escribimos vemos que aquí está el valor actual del state y aquí el valor previo de E, aquí falta la E. Y bueno, este es otro uso que le podemos dar a las referencias, en el cual tampoco podemos usar un state por el problema de los renderizados.